Regresé a la playa donde esparcí las cenizas de mi esposa hace 11 años. Caminé por la orilla del mar donde solíamos ver el atardecer, y ahí estaba ella, o alguien idéntica. Me miró directamente, como si me conociera, como si pudiera ver a través de mí, como si supiera cada secreto que guardaba en mi corazón. Luego se acercó, extendió su mano y me entregó una nota doblada. No todo en lo que creías era verdad. Mis piernas dejaron de responderme. El papel temblaba en mi mano. El sonido de las olas se volvió lejano, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Y esa mujer que era el reflejo exacto de mi Carolina, me dio una última mirada antes de alejarse por la playa. Yo me quedé ahí paralizado, con el corazón golpeándome el pecho como un martillo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía existir alguien tan idéntico a ella? Me llamo Fernando Aguirre, tengo 59 años, soy dueño de 3 concesionarias de automóviles en Guadalajara y 2 desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta. En papel, soy un hombre exitoso, un hombre que lo tiene todo. Pero la verdad es que llevo 11 años viviendo como un fantasma. Desde el día que perdí a Carolina, ella era mi todo, mi esposa, mi compañera, la madre de mis 3 hijos. Durante 32 años caminamos juntos por la vida. Construimos un imperio desde cero. Criamos a nuestros hijos. Planeamos nuestro retiro. Soñamos con viajar por el mundo cuando los negocios estuvieran más estables, pero el destino tenía otros planes. Carolina enfermó hace 12 años. Cáncer de páncreas, dijeron los doctores. Etapa 4. Demasiado avanzado para operar. Demasiado agresivo para tratamiento. Le dieron 6 meses de vida. Vivió 11 meses en los que luchó como una guerrera, en los que nunca se quejó, en los que siguió sonriendo incluso cuando el dolor era insoportable. 11 meses en los que yo me negué a aceptar que la iba a perder. Gasté una fortuna en tratamientos experimentales. Volamos a Houston, a Nueva York, a Alemania. Consulté con los mejores oncólogos del mundo, pero ninguno pudo salvarla. Y una mañana de febrero, con el sol entrando por la ventana de nuestra recámara, Carolina abrió los ojos, me miró con esa sonrisa suave que tanto amaba y me dijo: «Ya es tiempo, mi amor, déjame ir». Esas fueron sus últimas palabras. Se fue en paz, rodeada de sus hijos, con mi mano sosteniendo la suya, y yo sentí como si me arrancaran el alma del pecho. Su último deseo fue que esparciera sus cenizas en Yelapa, una pequeña playa escondida cerca de Puerto Vallarta. Era nuestro lugar especial, el lugar donde pasamos nuestra luna de miel, el lugar donde renovamos nuestros votos en nuestro 20º aniversario, el lugar donde ella siempre decía que se sentía más viva. Cuando me vaya, me había dicho meses antes, quiero que me lleves ahí, quiero que el viento me lleve al mar, quiero ser parte del océano que tanto amo, y cumplí su deseo. Un mes después de que partió, tomé la urna con sus cenizas, contraté una lancha y fui solo a Yelapa. Caminé por la playa hasta nuestro punto favorito, el lugar donde solíamos sentarnos a ver el atardecer. Y ahí, con el sol cayendo sobre el horizonte, abrí la urna y dejé que el viento se llevara sus cenizas. «Te amo, Carolina», susurré mientras veía cómo se mezclaban con el mar. «Siempre te amaré». Eso fue hace 11 años. Y en estos 11 años nunca regresé. No podía. El dolor era demasiado grande, la memoria demasiado fresca. Cada vez que pensaba en volver a Yelapa, sentía como si un puño me apretara el corazón. Pero esta semana cumplí 59 años, y algo dentro de mí me dijo que era tiempo de regresar, tiempo de enfrentar ese lugar, tiempo de hacer las paces con mi dolor. Así que ayer por la mañana tomé mi camioneta y manejé desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta. 5 horas de carretera, 5 horas pensando en Carolina, recordando su risa, su forma de tomar café por las mañanas, cómo le gustaba leer en el jardín los domingos, cómo bailábamos en la cocina cuando sonaba nuestra canción favorita. Llegué al muelle de Boca de Tomatlán al mediodía. Contraté la misma lancha que había usado 11 años atrás. El mismo capitán, un hombre mayor llamado Don Chuy, seguía ahí. Me reconoció inmediatamente. «Don Fernando», dijo con sorpresa, «¿cuánto tiempo sin verlo?».
Mucho tiempo, don Chuy, respondí. ¿Puede llevarme a Yelapa? Él asintió sin hacer preguntas. Algunos dolores se entienden sin palabras. El viaje en lancha duró 30 minutos. El mar estaba tranquilo. El cielo completamente azul. Era un día perfecto. Como ese día 11 años atrás. Llegamos a la playa. Bajé de la lancha. Le dije a don Chuy que regresara por mí en 2 horas. Necesitaba estar solo. Caminé por la arena. Yelapa no había cambiado mucho. Seguía siendo ese paraíso escondido. Pocas construcciones, pocos turistas, mucha naturaleza. Llegué a nuestro lugar, el mismo punto donde esparcí sus cenizas. Una parte de la playa donde las rocas formaban una pequeña bahía natural, donde el agua era cristalina y las olas rompían suavemente. Me senté en la arena, cerré los ojos, respiré profundo, el olor del mar, el sonido de las olas, el calor del sol en mi piel. Todo era exactamente como lo recordaba. Hola, mi amor, susurré. Volví, como te prometí. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. 11 años de dolor contenido. 11 años de fingir estar bien. 11 años de pretender que podía seguir adelante sin ella. Los niños están bien. Continué hablando como si ella pudiera escucharme, aunque ya no son tan niños. Fernando Jr. tiene su propia familia ahora, 2 hermosos nietos que nunca conociste. Ricardo se hizo cargo de las concesionarias. Le está yendo bien, aunque a veces toma decisiones que, bueno, ya sabes cómo es. Y Mónica se parece tanto a ti que a veces me duele mirarla. Abrí los ojos. El sol estaba empezando a descender. Calculé que eran alrededor de las 4 de la tarde. Me puse de pie. Decidí caminar un poco por la orilla, dejar que el agua tocara mis pies, sentir la arena entre los dedos, conectarme con este lugar que tanto significaba para nosotros. Caminé hacia el norte, donde la playa se hacía más angosta. Había pocas personas, una pareja joven tomándose fotos, un grupo de amigos bebiendo cerveza bajo una palapa, un vendedor de cocos ofreciendo su mercancía. Y entonces la vi. Estaba de pie cerca de las rocas, de espaldas al mar, mirando hacia donde yo estaba caminando. Una mujer de aproximadamente 50 años, cabello castaño largo hasta los hombros, vestido blanco suelto que se movía con la brisa, delgada, elegante, exactamente como Carolina. Mi corazón se detuvo. No podía ser, era imposible. Pero mientras me acercaba, cada detalle me confirmaba lo imposible. La forma de su rostro, sus pómulos altos, sus ojos, esos ojos verdes que me habían enamorado 32 años atrás. Era ella, o su gemela perfecta. La mujer me miraba fijamente, sin sorpresa, sin confusión, como si me estuviera esperando. Mis piernas seguían caminando, aunque mi mente gritaba que esto no tenía sentido, que estaba alucinando, que el dolor me había enloquecido finalmente. Cuando estuve a 3 metros de distancia, ella habló. Fernando, mi nombre. Dijo mi nombre con la misma entonación que Carolina usaba, con el mismo tono suave, con el mismo cariño. ¿Quién? Mi voz salió quebrada. ¿Quién eres? Ella no respondió. Solo extendió su mano. En ella había una nota doblada, un papel blanco, común, ordinario. La tomé con manos temblorosas, la desdoblé y leí esas palabras que cambiarían todo. No todo en lo que creías era verdad. Levanté la mirada. Quería preguntarle qué significaba eso. Quería exigir respuestas. Quería entender qué clase de broma cruel era esta. Pero ella ya estaba alejándose. Caminaba hacia el otro extremo de la playa, hacia donde las rocas se volvían más grandes, hacia donde el camino desaparecía en la jungla. ¡Espera!, grité. Intenté correr tras ella, pero mis piernas de casi 60 años no respondían como antes. La arena hacía difícil avanzar rápido. «Espera, por favor». Ella no se detuvo, no miró atrás, simplemente siguió caminando con esa gracia que Carolina siempre había tenido, y después de unos segundos desapareció detrás de las rocas. Cuando finalmente llegué a ese punto, no había nadie, solo el sonido del mar, solo las rocas cubiertas de musgo,
solo la jungla espesa que comenzaba donde terminaba la playa. Me quedé ahí jadeando, con la nota todavía en mi mano. No todo en lo que creías era verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué no era verdad? La enfermedad de Carolina, su partida, mi memoria. Miré la nota más de cerca. Estaba escrita a mano, con tinta azul. La letra era, Dios mío. La letra era idéntica a la de Carolina. Cada curva, cada ángulo, cada pequeño detalle. Imposible. Busqué en mi bolsillo mi teléfono celular. Quería tomar una foto de la nota. Quería tener evidencia de que esto no era un sueño, pero mis manos temblaban tanto que me costó sacarlo. Finalmente lo logré. Tomé varias fotos de la nota. Después miré alrededor, buscando a la mujer. Pero la playa estaba vacía en esa dirección, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé caminando lentamente hacia el punto de encuentro con Don Chuy. Mi mente era un torbellino de preguntas, de dudas, de imposibilidades que de alguna manera acababan de volverse posibles. Don Chuy ya estaba esperándome con la lancha. ¿Todo bien, don Fernando?, preguntó cuando me vio la cara. Probablemente me veía pálido. Probablemente me veía como alguien que acababa de ver un fantasma. Don Chuy, dije mientras subía a la lancha, ¿usted vio a una mujer hace unos minutos? ¿Una mujer de cabello castaño, vestido blanco? Él frunció el ceño. No, don Fernando, no he visto a nadie. Bueno, solo a los turistas de siempre, pero ninguna mujer con esa descripción. ¿Estás seguro? Completamente seguro. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, mentí. Solo creí ver a alguien conocido. El viaje de regreso fue silencioso. Yo miraba la nota una y otra vez. Las palabras no cambiaban. El mensaje era claro, pero su significado era un misterio. Llegamos a Boca de Tomatlán. Le pagué a don Chuy y caminé hacia donde había estacionado mi camioneta, pero antes de subirme, tomé una decisión. No iba a regresar a Guadalajara. No todavía. Necesitaba respuestas, y las únicas respuestas posibles estaban aquí en Puerto Vallarta, en Yelapa, en ese encuentro imposible que acababa de tener. Busqué un hotel. Encontré uno pequeño en el centro de Puerto Vallarta. Nada lujoso. Una habitación simple con una cama, un baño y una vista a la calle. Era todo lo que necesitaba. Una vez instalado, saqué mi teléfono. Miré las fotos que había tomado de la nota. Después abrí mi galería. Busqué fotos viejas, fotos de Carolina. Tenía cientos, miles tal vez. Nunca había podido borrarlas. Eran todo lo que me quedaba de ella. Encontré una foto de nuestro último aniversario juntos. Carolina sonriendo, radiante a pesar de la enfermedad, hermosa como siempre. Después volví a la foto de la mujer en la playa. No le había tomado foto directamente, pero en el fondo de una de las imágenes de la nota se alcanzaba a ver parte de su vestido blanco. Era borroso, pero estaba ahí. Amplié la imagen, analicé cada píxel, y mientras más miraba, más convencido estaba. No era solo parecido, era idéntico, pero eso era imposible. Ella se había ido. Yo había estado ahí, había sostenido su mano, había sentido cómo la vida la abandonaba, había llorado sobre su cuerpo, había organizado el funeral, había esparcido sus cenizas. ¿O no? Esa duda, esa pequeña semilla de duda que la nota había plantado, empezó a crecer. No todo en lo que creías era verdad. Y si... no, era ridículo, era imposible. Las personas no pueden fingir estar, no pueden simplemente desaparecer y aparecer 11 años después sin envejecer un día. Pero entonces, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué se parecía tanto a Carolina? ¿Por qué me había buscado específicamente? ¿Y cómo sabía mi nombre? Necesitaba respuestas. Tomé mi teléfono y llamé a Ricardo, mi hijo de en medio. Él manejaba la mayor parte de mis negocios ahora. Él sabía todo sobre mi vida. Él había estado ahí cuando Carolina enfermó. «¿Papá?», contestó después de 3 timbrazos. «¿Estás bien? Pensé que ibas a estar fuera solo un día». «Ricardo, necesito preguntarte algo», dije sin preámbulos, «y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Claro, papá. ¿Qué pasa?».
Cuando tu mamá enfermó, cuando ella... Me costaba pronunciar las palabras. ¿Tú la viste? ¿Tú estuviste ahí al final? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que estuve ahí, todos estuvimos ahí, tú, yo, Fernando Jr., Mónica. ¿Por qué preguntas esto? ¿Estás completamente seguro de que ella realmente... No podía terminar la frase. Papá, me estás asustando. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo necesito saber que lo que recuerdo es real. Es real, papá. Todo fue real. Mamá estuvo enferma, luchó mucho y al final se fue en paz. Lo sabes, estuviste ahí más que nadie. Sí, dije débilmente. Sí, tienes razón. Solo ha sido un día difícil. Fui a Yelapa a esparcir flores donde dejé sus cenizas. ¿Y cómo te fue? ¿Te ayudó? Sí, mentí. Me ayudó. Escucha, me voy a quedar en Puerto Vallarta unos días más. Necesito tiempo para pensar, para procesar. ¿Estás seguro de que estás bien? Estoy bien, hijo. Te llamo en unos días. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me senté en la cama del hotel. La nota seguía en mi mano. Las palabras seguían ahí, burlándose de mí. No todo en lo que creías era verdad. Ricardo había confirmado mis memorias. Carolina había estado enferma. Ella había partido. Yo no estaba loco. Mis recuerdos eran reales. Pero entonces, ¿quién era esa mujer? Y más importante, ¿por qué quería que dudara de todo? Pasé la noche en vela, mirando el techo, dándole vueltas a todo en mi cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una estafadora, alguien que se había enterado de mi historia y quería aprovecharse de mi dolor. Tal vez había investigado sobre Carolina, había visto fotos, se había operado para parecerse a ella, pero eso era demasiado elaborado. Y además, ¿qué ganaría con eso? No me había pedido dinero, no me había amenazado, solo me había dado una nota críptica y se había ido. Tal vez era una prima lejana de Carolina, alguien que yo no conocía. Los genes a veces crean parecidos sorprendentes, pero entonces, ¿cómo sabía dónde encontrarme? ¿Cómo sabía que iba a estar en Yelapa precisamente ese día? ¿Y por qué la nota? No había respuestas lógicas, solo había un camino: volver a Yelapa, buscarla, encontrarla, exigir la verdad. A las 6 de la mañana ya estaba levantado. Me di una ducha rápida, me vestí, desayuné café y pan dulce en el restaurante del hotel y a las 7 ya estaba en camino al muelle. Don Chuy se sorprendió de verme tan temprano. «Don Fernando, ¿de regreso a Yelapa?» «Sí, ¿puede llevarme ahora?» «Claro, pero a esta hora no hay mucha gente allá. Los restaurantes apenas están abriendo. No importa, necesito ir». Subimos a la lancha. El mar estaba calmado. El cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Era hermoso, pero yo no podía apreciarlo. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a esa mujer. Llegamos a Yelapa 30 minutos después. La playa estaba casi vacía. Solo algunos pescadores preparando sus redes, un par de vendedores montando sus puestos. Bajé de la lancha y empecé a caminar. Fui directamente al lugar donde la había visto ayer, las rocas al norte de la playa, donde ella había desaparecido. No había nadie. Caminé hacia las rocas, las rodeé, busqué algún camino que llevara a la jungla y lo encontré. Un sendero angosto, apenas visible, cubierto de vegetación. Dudé por un momento. No sabía a dónde llevaba ese camino, no sabía si era seguro, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Empecé a caminar por el sendero. El sendero era estrecho y resbaladizo. Las ramas de los árboles formaban un techo verde sobre mi cabeza. El sonido del mar se fue haciendo más lejano con cada paso. Solo quedaba el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo mis pies. Caminé durante unos 15 minutos. Mi camisa ya estaba empapada de sudor. Las piernas me ardían. A mis casi 60 años, no estaba acostumbrado a este tipo de caminatas. Pero seguí adelante. Algo me empujaba, una fuerza que no podía explicar. Entonces, el sendero se abrió. Frente a mí había una pequeña casa. Mejor dicho,
Una cabaña. Construcción de madera y palma. Simple pero bien cuidada. Tenía una terraza pequeña con 2 sillas de mimbre, plantas en macetas, una hamaca colgada entre 2 postes, y en la terraza, sentada en una de las sillas, estaba ella, la mujer del vestido blanco, pero ahora vestía algo diferente, un pantalón de lino beige y una blusa azul clara. El cabello lo llevaba recogido en una cola de caballo, y leía un libro, como si me estuviera esperando. Sabía que regresarías, dijo sin levantar la vista del libro. Su voz, esa voz que había escuchado en mis sueños durante 11 años. Me quedé paralizado al borde del claro. No podía moverme, no podía hablar. Ella finalmente levantó la mirada. Me observó con esos ojos verdes que conocía tan bien y sonrió, una sonrisa triste. «Hola, Fernando, ¿quién eres?», logré preguntar. Mi voz sonó extraña, lejana. «Creo que ya sabes quién soy». «No, no sé, porque la persona que creo que eres, ella ya no está aquí». La mujer cerró el libro lentamente, lo dejó sobre una mesa pequeña junto a su silla, se puso de pie y caminó hacia mí. Con cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte, más rápido. Sentía que iba a estallar. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Mi nombre es Carolina Mendoza», dijo suavemente. «Nací en Guadalajara el 15 de abril de 1965. Me casé contigo el 22 de junio de 1991. Tuvimos 3 hijos, Fernando, Ricardo y Mónica. Y hace 11 años desaparecí de tu vida». Las palabras golpearon como puñetazos. «No», susurré. «No es posible. Carolina está... Ella». «¿Ella qué, Fernando? ¿Ella falleció?». La mujer negó con la cabeza. «No, ella no falleció. Yo no fallecí. Yo desaparecí. Hay una diferencia. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me tambaleé». Ella extendió la mano para ayudarme, pero la rechacé instintivamente. «No me toques», dije con voz quebrada. «No sé quién eres, pero esto es una broma cruel. Mi esposa estaba enferma. Yo la vi. Yo estuve ahí cuando... ¿Cuándo qué?», preguntó ella. «Cuando supuestamente di mi último respiro». «Fernando, piensa realmente en ese día. ¿Qué recuerdas exactamente?». Cerré los ojos, traté de recordar ese día de febrero. La habitación, el sol entrando por la ventana, Carolina en la cama, los niños alrededor, el doctor, las enfermeras, y entonces me di cuenta de algo que nunca había cuestionado. «Nos dejaron solos», dije lentamente, abriendo los ojos. El doctor dijo que era el momento. «Nos dejaron solos a mí y a los niños con ella. Dijo que faltaban minutos, que debíamos despedirnos». Carolina asintió. «¿Y después?». «Después, ella cerró los ojos, dejó de respirar, y yo toqué el botón para llamar al doctor. Él entró, revisó sus signos vitales y declaró el deceso». «¿Viste el certificado de defunción?». «Yo... sí, claro que lo vi». «¿Lo leíste completo? ¿Verificaste todos los datos?». La verdad era que no. Estaba destrozado. Mis hijos se habían encargado de todo el papeleo. Yo solo había firmado donde me indicaron. Estaba demasiado roto como para prestarle atención a los detalles. «Esto no tiene sentido», dije. «Si tú eres realmente Carolina, si de alguna manera fingiste tu partida, ¿por qué? ¿Por qué me harías algo así? ¿Por qué le harías eso a tus hijos?». Ella se sentó en el escalón de la terraza. Señaló el espacio junto a ella. Después de dudar un momento, me senté también, pero mantuve distancia. Todavía no podía procesar si esto era real o si me había vuelto loco. «Tengo que contarte una historia», comenzó ella. «Una historia que nunca supiste. Una historia sobre quién era yo realmente antes de convertirme en tu esposa, en la madre de tus hijos, en la señora Aguirre». Esperé en silencio. Mi corazón seguía latiendo descontroladamente. «Cuando nos conocimos, yo tenía 24 años», continuó. «Era recepcionista en esa empresa de importaciones en Guadalajara. Tú llegaste un día buscando al gerente para hablar sobre un posible contrato y nos enamoramos. Fue rápido, fue intenso, fue real. Lo recuerdo», susurré, «cada detalle de ese día.
pero lo que no sabías es que yo venía de otra vida, una vida que había dejado atrás, o al menos eso creía. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la jungla. Mi verdadero nombre no es Carolina Mendoza, dijo finalmente. Es Carolina Velasco. Cambié mi apellido cuando tenía 22 años. Cambié mi identidad. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de un hombre, de una familia, de una vida que me estaba destruyendo. Me giré para mirarla directamente. Explícate. Mi familia era complicada. Mi padre era empresario. Rico, muy rico, pero también estaba involucrado en negocios turbios. Yo no sabía todos los detalles, pero sabía suficiente. Y cuando cumplí 20 años, él decidió que era tiempo de que yo me casara. No por amor, sino por conveniencia, con el hijo de un socio de negocios, un hombre violento, un hombre peligroso. ¿Y qué hiciste? Me negué. Por supuesto que me negué. Pero mi padre no aceptaba un no como respuesta. Las cosas se pusieron difíciles, muy difíciles. Así que una noche tomé lo poco que tenía y escapé. Cambié mi apellido, conseguí documentos nuevos y desaparecí. ¿Y tu familia no te buscó? Lo hicieron, durante años, pero eventualmente se rindieron. O eso creí. Me casé contigo, tuvimos hijos, construimos una vida. Y pensé que había dejado ese pasado enterrado para siempre. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Pero el pasado nunca se queda enterrado, Fernando. Siempre encuentra la manera de regresar. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Hace 12 años mi padre me encontró. Estaba en el hospital para unos estudios de rutina, y ahí estaba él, en el pasillo. Me reconoció inmediatamente. Y me dijo que el hombre con el que se suponía que debía casarme todavía me estaba buscando, que seguía obsesionado conmigo, que había jurado encontrarme y que si no regresaba voluntariamente, él iría tras mi familia, tras ti, tras nuestros hijos. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. No, dije. No, esto no puede ser real. Es real, Fernando, muy real. Ese hombre es peligroso, tiene conexiones, poder, dinero, y no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Entonces, ¿qué hiciste? Hice lo único que podía hacer para protegerlos. Desaparecí. Fingí estar enferma. Convencí a un doctor corrupto de que me ayudara a falsificar un diagnóstico de cáncer. Hice que todo pareciera real. Las quimioterapias, la pérdida de peso, el deterioro. ¿Todo fue falso?, pregunté incrédulo. ¿Todo el sufrimiento que vi? ¿Todas las noches que pasé despierto cuidándote? ¿Todo fue una mentira? No todo fue mentira, dijo con voz quebrada. Mi amor por ti era real, mi amor por nuestros hijos era real, pero sí, la enfermedad fue fingida. Porque necesitaba una salida, una manera de desaparecer sin que nadie hiciera preguntas, sin que ustedes me buscaran. Me puse de pie bruscamente. La rabia empezaba a reemplazar al shock. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste? ¿Del dolor que causaste? Te lloré durante años. Nuestros hijos te lloraron y todo fue una farsa. Lo sé, dijo ella, y ahora lloraba abiertamente. Suágreme que lo sé. No pasa un solo día sin que piense en ustedes, sin que me arrepienta de haberlo hecho así. Pero no tuve opción, Fernando. Era tu vida o la mía. Era la seguridad de nuestros hijos o mi presencia. Pudiste habérmelo dicho. Pudimos haber encontrado otra solución. ¿Cuál? ¿Enfrentarnos a un hombre con conexiones criminales? ¿Poner en riesgo a nuestros hijos? Tú eres un buen hombre, Fernando. Un empresario honesto. No tienes idea del mundo del que yo vengo, del tipo de personas de las que estaba huyendo. Entonces, ¿qué pasó ese día? El día que supuestamente... El día que te fuiste. Carolina respiró profundo antes de continuar. El doctor me dio un sedante fuerte, algo que ralentizó mi respiración y mi pulso hasta niveles casi imperceptibles. Ustedes pensaron que había dejado de respirar, y cuando él entró a confirmar mi deceso, simplemente declaró lo que ya esperaban escuchar, y después me sacaron del hospital en una ambulancia privada.
Me llevaron a una clínica clandestina donde permanecí unos días recuperándome de los efectos del sedante. Y después desaparecí. Vine aquí, a Yelapa, donde sabía que nunca me buscarías porque era demasiado doloroso para ti regresar. Hasta ahora, dije amargamente. Hasta ahora, repitió ella, cuando cumpliste 59 años, la misma edad que yo tenía cuando fallecí. Sabía que ibas a venir. Sabía que finalmente tendrías el valor de regresar a este lugar. ¿Y la nota? ¿No todo en lo que creías era verdad? ¿Por qué no simplemente decirme la verdad de frente? Porque necesitabas tiempo para procesarlo. Si te hubiera dicho todo de golpe en la playa, con la gente alrededor, habrías pensado que estabas alucinando. Necesitabas la nota. Necesitabas la noche para pensar, para dudar, para regresar buscando respuestas. Me senté nuevamente. Mi cabeza daba vueltas. 11 años. 11 años de mi vida basados en una mentira. ¿Los niños? Pregunté. ¿Ellos saben algo? No. Nadie sabe excepto tú y el doctor que me ayudó. Pero él ya no está aquí para contarlo. No quise preguntar qué le había pasado. A ese hombre, el que te buscaba, sigue siendo una amenaza. Carolina asintió lentamente. Sí, por eso sigo aquí, por eso vivo escondida, porque si regreso, si me encuentran, todo lo que hice habrá sido en vano. ¿Y tu padre? ¿Tu familia? Mi padre falleció hace 5 años. Mi madre nunca supo la verdad sobre mi desaparición. Mis hermanos. No tengo idea de qué fue de ellos. Corté todo contacto. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El sol seguía subiendo, el calor aumentaba, pero yo sentía frío. Un frío que venía desde adentro. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de 11 años decides revelarme la verdad? Ella me miró con esos ojos que alguna vez amé tanto. Porque estoy enferma, Fernando. Esta vez de verdad. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué? Hace 6 meses me diagnosticaron un problema cardíaco. Grave. Necesito una cirugía. Pero aquí, en Yelapa, no tengo acceso a ese tipo de atención médica. Y si voy a un hospital en Puerto Vallarta o Guadalajara, existen registros. Alguien podría encontrarme. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Por eso cuando supe que ibas a venir, cuando confirmé la fecha a través de... Bueno, tengo mis formas de saber cosas. Decidí que era tiempo de decirte la verdad. Porque si esta vez es real, necesitabas saber que la primera vez fue mentira. Necesitabas saber que te amé, que siempre te amé. Que lo que hice fue para protegerte. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. 11 años de duelo, 11 años de dolor, y ahora esto, esta revelación imposible. ¿Qué esperas que haga con esta información?, pregunté con voz rota. No espero nada, solo necesitaba que supieras la verdad, que entendieras por qué hice lo que hice, y que cuando realmente me vaya, si es que me voy, sepas que la primera vez fue una mentira, pero esta vez será real. Me puse de pie. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Caminé hacia el borde del claro, mirando hacia la jungla sin ver realmente nada. Mi Carolina, mi esposa, la mujer a la que lloré durante 11 años, estaba viva. Había estado viva todo este tiempo. Y yo había seguido adelante. Había aprendido a vivir sin ella. Había encontrado una manera de existir con el dolor. Y ahora todo eso se hacía pedazos. Los niños, dije sin voltearme, Fernando Jr., Ricardo, Mónica, ellos merecen saber. No, respondió Carolina firmemente, no pueden saber. Es demasiado peligroso. Mientras ese hombre siga buscándome, mientras esa amenaza exista, nadie más puede saber que estoy viva. ¿Y qué hay de mí? ¿Se supone que debo regresar a mi vida y fingir que esta conversación nunca sucedió? ¿Fingir que no te encontré? Es lo que tienes que hacer por tu seguridad, por la seguridad de nuestros hijos. Me volteé para mirarla. Seguía sentada en el escalón de la terraza. Se veía pequeña, vulnerable, y por primera vez desde que la vi ayer, realmente la vi, no como el fantasma de mi esposa, sino como una mujer asustada que había vivido 11 años escondida. ¿Cómo has vivido?, pregunté.
¿Cómo has sobrevivido aquí todo este tiempo? Trabajo en un pequeño restaurante en el pueblo, limpiando, cocinando. Pagan en efectivo. Nadie hace preguntas. Rento esta cabaña por casi nada porque el dueño es un hombre mayor que necesita quien la cuide. Es una vida simple, solitaria, pero es una vida. ¿Y amigos? ¿Compañía? Algunas personas del pueblo, pero nadie sabe mi verdadero nombre. Nadie sabe de dónde vengo. Aquí soy solo Carla, una mujer que llegó hace años buscando paz. Carla. Ni siquiera usaba su nombre completo. ¿Y has sido feliz?, pregunté. Necesitaba saber. Ella tardó en responder. Feliz no es la palabra. He encontrado paz a ratos, he encontrado propósito en las pequeñas cosas, pero feliz no, porque cada día pienso en ustedes. Cada día me pregunto cómo están mis hijos, si Fernando Jr. se parece más a ti ahora, si Ricardo encontró su camino, si Mónica es tan fuerte como siempre fue. Ricardo maneja las concesionarias ahora, dije sin pensar, como si estuviéramos teniendo una conversación normal, como si los últimos 11 años no hubieran existido. Fernando Jr. tiene 2 hijos, tus nietos, se llaman Mateo y Sofía, y Mónica. Mónica estudió arquitectura. Está diseñando edificios sustentables. Carolina sonrió a través de las lágrimas. Siempre supe que ella haría algo así. Siempre le importó el medio ambiente. Se parece tanto a ti, continué. A veces, cuando la veo, me duele, porque veo tu sonrisa, tu forma de inclinar la cabeza cuando está pensando, tus gestos. ¿Y tú, Fernando? ¿Cómo has estado? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo he estado? He estado sobreviviendo. Los primeros años fueron los peores. No podía dormir, no podía comer. Los negocios casi se derrumban porque no podía concentrarme en nada. Pero los niños me necesitaban, así que seguí adelante, día tras día, hasta que eventualmente el dolor se volvió más manejable. ¿Alguien más?, preguntó suavemente. ¿Otra mujer? No, nunca. ¿Cómo podría? Tú eres el amor de mi vida. No puedes reemplazar eso. Nos quedamos en silencio otra vez. El peso de 11 años entre nosotros. Necesito tiempo, dije finalmente, para procesar todo esto, para entender qué significa, para decidir qué hacer. Lo entiendo, respondió Carolina. Pero Fernando, por favor, no le digas a nadie. No todavía. No mientras siga siendo peligroso. ¿Y tu salud? ¿Tu corazón? Tengo unos meses, tal vez un año si tengo suerte. He estado ahorrando. Tal vez pueda ir a un hospital en Estados Unidos, usar un nombre falso, pagar en efectivo. Pero es arriesgado. Yo puedo ayudarte, dije impulsivamente. Puedo pagarte los mejores doctores, la mejor atención. No puedes. Si de repente empiezas a gastar grandes cantidades de dinero en tratamientos médicos para alguien que no existe en tu vida, tus hijos van a hacer preguntas y no podemos arriesgarnos a eso. Tenía razón, por supuesto que tenía razón. ¿Cuánto tiempo estarás aquí?, preguntó. No lo sé. Tenía planeado quedarme solo un par de días, pero ahora todo cambió. Puedes venir a visitarme, pero tienes que ser cuidadoso. No pueden verte subiendo por este sendero. La gente del pueblo es curiosa. Asentí. Mi cerebro apenas procesaba las palabras. Debería irme, dije. Don Chuy me está esperando en la playa. Si no regreso pronto, va a preocuparse. Ve, dijo Carolina. Pero, Fernando, gracias por escucharme, por no odiarme. No te odio, respondí honestamente. No sé qué siento, pero odio no es la palabra. Caminé hacia el sendero, pero antes de adentrarme en la jungla me volteé una última vez. Carolina. ¿Sí? 11 años. 11 años me robaste. 11 años que pudimos haber tenido juntos. Ella bajó la mirada. Lo sé, y si pudiera cambiar el pasado, lo haría, pero no puedo. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis decisiones. Asentí, y después me adentré en el sendero. El camino de regreso a la playa fue borroso. Mis pies se movían automáticamente. Mi mente estaba en otro lugar, procesando,
tratando de entender, tratando de aceptar lo imposible. Don Chuy me esperaba exactamente donde lo había dejado. ¿Todo bien, don Fernando?, preguntó al verme la cara. Sí, mentí. Solo necesito regresar. El viaje de vuelta a Puerto Vallarta fue silencioso. Yo miraba el horizonte sin ver nada. Carolina estaba viva, mi esposa estaba viva, y no podía decirle a nadie. Pasé 3 días encerrado en mi habitación de hotel, 3 días sin hablar con nadie, 3 días mirando el techo, tratando de procesar lo que había descubierto. Carolina estaba viva. Esas 3 palabras se repetían en mi mente una y otra vez como un disco rayado. No importaba cuántas veces las pensara, seguían sin tener sentido completo. Mi teléfono sonaba constantemente. Ricardo, Fernando Jr., Mónica. Todos querían saber cómo estaba, por qué no regresaba a Guadalajara, por qué no contestaba sus llamadas. Les mandaba mensajes cortos: estoy bien, necesito tiempo, no se preocupen. Pero yo no estaba bien. Estaba destrozado de una manera completamente diferente a como estuve hace 11 años. Cuando pensaba que Carolina había fallecido, el dolor era limpio, era absoluto. Era el dolor de la pérdida permanente, el dolor que eventualmente, con tiempo, se puede procesar, se puede sanar. Nunca desaparece completamente, pero se vuelve parte de ti. Aprendes a vivir con él. Pero esto era diferente. Esto era traición mezclada con amor. Era comprensión mezclada con rabia. Era alivio de saber que estaba viva mezclado con furia por todo el tiempo perdido. ¿Cómo se supone que procesas algo así? La tarde del tercer día, no pude más. Me vestí, salí del hotel y caminé sin rumbo por las calles de Puerto Vallarta. Necesitaba aire, necesitaba movimiento, necesitaba algo que me sacara de mi propia cabeza. Terminé en un bar pequeño cerca del malecón. Un lugar tranquilo, poco iluminado, perfecto para alguien que quería desaparecer por unas horas. Pedí un tequila, después otro y otro más. Problemas de mujeres, dijo el cantinero después del cuarto tequila. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cara amable y ojos sabios. ¿Tan obvio es?, pregunté. Llevo 40 años tras esta barra. He visto todo tipo de dolor. Y el suyo, amigo, es inconfundible. Es dolor de mujer, del tipo que te parte en dos. Me reí amargamente. Ni siquiera sabe la mitad. ¿Quiere contarme? A veces ayuda a hablar con un extraño, sin juicios, sin consecuencias. Miré mi vaso de tequila, después miré al cantinero, y algo en mí se quebró. Mi esposa falleció hace 11 años. Empecé. O eso creía. Resulta que fingió su propia partida. Fingió estar enferma. Fingió todo. Y ahora acabo de descubrir que ha estado viva todo este tiempo, viviendo a 2 horas de mi casa, y no puedo decirle a nadie, no puedo compartir esto con mis hijos, no puedo procesar esto con nadie. El cantinero no dijo nada por un momento, solo siguió limpiando vasos. Eso es pesado, dijo finalmente, muy pesado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué fingir algo así? Para protegernos, dice, había gente peligrosa buscándola, gente de su pasado, y pensó que la única forma de mantenernos seguros era desaparecer. ¿Y usted le cree? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Le creía? Quiero creerle, admití. Quiero pensar que tuvo una buena razón, que lo que hizo fue por amor, no por egoísmo. Pero al mismo tiempo, 11 años. 11 años de mi vida basados en una mentira. 11 años llorando a alguien que estaba perfectamente viva a 2 horas de distancia. ¿Y qué va a hacer ahora? No lo sé. Esa es la verdad. No tengo idea de qué hacer con esta información. El cantinero me sirvió otro tequila. Este lo puso frente a mí sin cobrar. Déjeme contarle una historia, Juan dijo. Hace muchos años, yo también tuve que tomar una decisión difícil. Mi esposa y yo llevábamos casados 20 años, buenos años. Teníamos 3 hijos, un negocio, una vida. Pero un día descubrí que ella había estado mintiendo sobre algo importante. Algo que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra relación. ¿Qué hizo? Al principio me enojé. Como usted está enojado ahora. Sentí que todo había sido una mentira, que los 20 años que habíamos pasado juntos no significaban nada. Pero después,
Después me di cuenta de algo, que las personas son complicadas, que todos cargamos secretos. Todos tenemos partes de nosotros que escondemos porque tenemos miedo. Miedo de ser juzgados, miedo de lastimar a quien amamos, miedo de perder lo que tenemos. Y a veces, esas mentiras vienen de un lugar de amor, de una necesidad desesperada de proteger. ¿Y la perdonó? Eventualmente. No fue fácil, tomó tiempo, tomó muchas conversaciones difíciles, pero sí, la perdoné. Porque me di cuenta de que el amor no es perfecto, las personas no son perfectas, y si vas a compartir tu vida con alguien, tienes que aceptar que van a cometer errores, grandes errores a veces. Bebí el tequila de un trago. El problema es que no sé si puedo hacer eso. Dije, no sé si puedo perdonar algo tan grande. Y además, ella está enferma ahora, de verdad esta vez. Y no puedo ayudarla sin poner en riesgo a mis hijos, sin revelar el secreto. Estoy atrapado. Entonces tiene que tomar una decisión, dijo el cantinero. ¿Qué es más importante, su rabia justificada o el tiempo que le queda con ella? Porque de una cosa estoy seguro, si ella realmente está enferma, ese tiempo es limitado. Y cuando se vaya, de verdad esta vez, va a tener que vivir con la decisión que tome ahora. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, porque tenía razón. Carolina me había dicho que tenía meses, tal vez un año. Eso significaba que el tiempo se estaba acabando. ¿Quería pasar ese tiempo enojado o quería aprovecharlo? Le agradecí al cantinero, pagué mi cuenta y salí del bar. El aire fresco de la noche me ayudó a despejar un poco la mente. Caminé hasta el malecón. Me senté en una banca mirando el mar. Las olas rompían suavemente contra el muro. Las luces de la ciudad brillaban detrás de mí. Y por primera vez en 3 días, mi mente se calmó lo suficiente como para pensar con claridad. Carolina me había robado 11 años. Eso era un hecho. Pero también me había dado 32 años antes de eso. 32 años de felicidad, de amor, de compañía. Y ahora tenía una opción. Podía quedarme enojado por los 11 años perdidos. O podía intentar aprovechar el tiempo que nos quedaba. Saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta encontrar el número de Ricardo. Necesitaba hacer algo. Necesitaba tomar una decisión. Llamé. «¿Papá?», contestó después del segundo timbrazo. «¿Estás bien? Llevamos 3 días tratando de localizarte». «Estoy bien, hijo. Perdón por preocuparlos. He estado procesando algunas cosas. ¿Quieres que vayamos para allá? Mónica está muy preocupada». «No, no es necesario. Pero necesito pedirles algo. A ti y a tus hermanos. Lo que sea. Voy a quedarme en Puerto Vallarta por un tiempo. No sé cuánto exactamente. Tal vez algunas semanas. Tal vez más. Necesito que se hagan cargo de todo en Guadalajara. Los negocios, las propiedades, todo». Hubo una pausa del otro lado. «Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Esto no suena como tú». «Estoy bien, Ricardo. Solo necesito tiempo. Tiempo para mí. Para procesar la pérdida de tu madre. Para hacer las paces con el pasado. ¿Pueden darme eso?» Otra pausa. «Por supuesto, papá. Tómate todo el tiempo que necesites. Nosotros nos encargamos de todo. Gracias, hijo. Los amo. A los 3. Nosotros también te amamos». Colgué. El primer paso estaba dado. Ahora venía lo difícil. A la mañana siguiente, temprano, tomé un taxi hasta Boca de Tomatlán. Don Chuy ya me estaba esperando. Creo que en algún momento de estos días se había dado cuenta de que algo importante estaba pasando, pero nunca preguntó. Y yo se lo agradecía. El viaje a Yelapa fue tranquilo. El mar estaba calmado, el cielo despejado. Era un día hermoso. Llegamos a la playa. Esta vez no le dije a don Chuy cuándo regresar. Le dije que podía ser tarde. Tal vez muy tarde. Él solo asintió. Caminé por la playa hasta el sendero. Lo subí sin dudarlo esta vez, y llegué al claro donde estaba la cabaña de Carolina. Ella estaba en la terraza otra vez, pero esta vez no estaba leyendo, estaba regando las plantas. Vestía un vestido simple de algodón amarillo. El cabello suelto. Se veía en paz. Levantó la mirada cuando me escuchó llegar. La sorpresa fue evidente en su rostro. «Fernando,
No esperaba que regresaras tan pronto. Tenemos que hablar, dije. Ella dejó la regadera. ¿Quieres pasar? Tengo café recién hecho. Asentí. Subí a la terraza y entré a la cabaña por primera vez. Era pequeña, pero acogedora. Una sala que también funcionaba como comedor. Una pequeña cocina. Una puerta que seguramente llevaba a la recámara. Todo era simple, limpio, organizado. En las paredes había fotografías, paisajes de Yelapa, el atardecer, el mar. Pero mi mirada se detuvo en una en particular. Era una foto nuestra, de nuestra boda. Carolina vestida de blanco, yo con mi traje, ambos sonriendo como si el mundo fuera perfecto. No pude deshacerme de esa, dijo Carolina siguiendo mi mirada. Es lo único que me traje de mi vida anterior. Lo único que me permite recordar que todo fue real. Todo fue real, dije suavemente. Eso nunca estuvo en duda. Nos sentamos en una pequeña mesa. Ella sirvió café, y por unos momentos solo bebimos en silencio. He estado pensando, empecé finalmente, sobre todo lo que me dijiste, sobre tus razones, sobre el peligro, sobre tu decisión. Ella esperó sin interrumpir, y he llegado a una conclusión. No sé si puedo perdonarte. Honestamente, no sé si algún día pueda perdonar completamente lo que hiciste, pero entiendo por qué lo hiciste. Y entiendo que pensaste que era la única opción. Fernando, déjame terminar, dije levantando la mano. Tengo 59 años, tú tienes 60. Si lo que dices es verdad, si realmente estás enferma y solo te quedan meses, entonces no quiero desperdiciar ese tiempo estando enojado. No quiero que cuando te vayas, de verdad esta vez, mi último recuerdo de ti sea de rabia y resentimiento. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero pasar tiempo contigo, el tiempo que te quede. Quiero recuperar algo de lo que perdimos. No todo, porque eso es imposible, pero algo. ¿Y tus hijos? Tu vida en Guadalajara. Les dije que necesito tiempo, que voy a quedarme aquí por un tiempo. Van a respetar eso. Y mi vida en Guadalajara, bueno, va a seguir ahí cuando regrese. Pero esta oportunidad de estar contigo otra vez, por más complicado que sea, no va a repetirse. Carolina se levantó de su silla y vino hacia mí. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. No merezco esto, susurró. No merezco tu perdón, tu comprensión. Probablemente no, admití. Pero te lo voy a dar de todas formas, porque a pesar de todo, a pesar de la mentira y el dolor y los años perdidos, todavía te amo. Todavía eres mi Carolina. Ella lloró. Lloró como no la había visto llorar nunca. Y yo la abracé, la sostuve. Y por primera vez en 11 años, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. Pasamos el resto del día hablando, realmente hablando, sobre todo lo que había pasado en estos 11 años, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre los negocios, sobre mi vida sin ella. Y ella me contó sobre su vida aquí, sobre el trabajo en el restaurante, sobre las personas del pueblo que se habían convertido en sus amigos sin saber quién era realmente, sobre las noches solitarias mirando el mar, preguntándose cómo estábamos todos. ¿Alguna vez pensaste en regresar? Pregunté. Todo el tiempo, admitió. Especialmente los primeros años. Hubo noches en las que casi tomaba una lancha y regresaba, pero entonces recordaba por qué me había ido. Recordaba el peligro y me quedaba. «Este hombre que te buscaba», dije, «¿todavía es una amenaza?» Carolina asintió. «Hasta donde sé, sí. Tengo formas de mantenerme informada. Contactos de mi vida anterior que me avisan si alguien pregunta por mí. Y cada cierto tiempo, alguien pregunta». Nunca se rindió. ¿Y si lo enfrentáramos? ¿Y si encontráramos una manera de neutralizar esa amenaza? ¿Cómo? Es un hombre poderoso, Fernando, con conexiones, con recursos. Yo también tengo recursos, tengo dinero, tengo contactos, puedo contratar seguridad, puedo... No, dijo ella firmemente, no voy a permitir que te involucres en esto. Es mi problema, mi pasado, no tuyo. Eras mi esposa, eso lo hace mi problema también. Era, pasado, ya no estamos casados, Fernando.
No legalmente, no de ninguna manera real. Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. En papel, Carolina Aguirre había fallecido hace 11 años. Los documentos decían que yo era viudo, que ella ya no existía. Pero podríamos cambiar eso, dije lentamente, una idea formándose en mi mente. Podríamos hacer que existieras otra vez, con una nueva identidad, documentos nuevos, una vida nueva pero legítima. Es demasiado arriesgado. Todo esto es arriesgado. Pero si vamos a hacer esto, si vamos a intentar tener algún tipo de vida juntos otra vez, necesitamos hacerlo bien. Necesitamos opciones, especialmente si necesitas atención médica. Carolina se quedó pensando. Podía ver la batalla interna en sus ojos, el deseo de decir que sí contra el miedo que la había mantenido escondida durante 11 años. Déjame pensar en ello, dijo finalmente. Es mucho. Necesito procesar esto. Está bien, tenemos tiempo. Me detuve. Bueno, algo de tiempo. Nos sonreímos tristemente ante la verdad de esas palabras. El sol empezaba a ponerse. Me di cuenta de que había pasado todo el día ahí. Don Chuy debía estar esperándome. Tengo que irme, dije levantándome. Pero voy a regresar mañana, si quieres, si me lo permites. Por supuesto que quiero. Pero Fernando, tienes que tener cuidado. No pueden verte subiendo por este sendero todos los días. La gente va a empezar a hacer preguntas. Entonces, encontraremos otra manera. Tal vez pueda rentar una casa aquí en Yelapa, algo discreto, y tú puedes venir a visitarme ahí. O tú podrías quedarte aquí, dijo ella de repente. Conmigo, en esta cabaña. No hay mucho espacio, pero... La miré sorprendido. ¿Estás segura? No estoy segura de nada, admitió. Pero si vamos a hacer esto, si vamos a intentar recuperar algo de lo que perdimos, no tiene sentido hacerlo a medias, y además... Su voz se quebró un poco. He estado sola durante 11 años, y ahora que estás aquí, ahora que sé que no me odias, la idea de volver a estar sola, no sé si pueda. Me acerqué a ella, tomé su rostro entre mis manos y la besé. Un beso suave, tierno, lleno de 11 años de dolor y amor y pérdida y reencuentro. Entonces me quedo, susurré contra sus labios. Por el tiempo que tengamos, me quedo. Esa noche bajé a la playa a buscar a Don Chuy. Le expliqué que iba a quedarme en Yelapa por un tiempo, que necesitaba que me trajera algunas cosas de mi hotel en Puerto Vallarta, ropa, artículos personales, mi laptop. Don Chuy, con la discreción que lo caracterizaba, solo asintió. ¿Y cuándo quiere que se las traiga? Mañana si es posible. Y Don Chuy, necesito que esto se quede entre nosotros. Nadie puede saber dónde estoy exactamente. ¿De acuerdo? Él me miró con esos ojos sabios que habían visto muchas historias en sus años como lanchero. Lo que pasa en Yelapa, se queda en Yelapa, don Fernando. Siempre ha sido así. Le di una propina generosa y regresé a la cabaña. Carolina había preparado la cena. Algo simple, pescado fresco que había comprado en el mercado del pueblo, arroz, ensalada. Comimos en la pequeña terraza, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que esto se siente como un sueño, admití. Hace una semana tú estabas... Bueno, pensaba que estabas en algún lugar más allá, y yo estaba en Guadalajara, viviendo mi vida de siempre, y ahora estoy aquí, contigo, en esta cabaña en medio de la jungla, planeando quedarme. Es surreal. Lo sé. A veces yo tampoco puedo creer que estés aquí, que esto esté pasando. Carolina, dije después de un momento, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué? ¿Vale la pena? Todo esto, el esconderte, el vivir con miedo, ¿vale la pena seguir haciéndolo? ¿O hay una parte de ti que solo quiere rendirse, regresar a la vida normal y enfrentar las consecuencias? Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Hay días en los que quiero rendirme, admitió. Días en los que pienso que nada vale la pena todo este sacrificio. Pero después pienso en ustedes, en ti, en nuestros hijos, en mis nietos que nunca conocí. Y sé que si regreso, si ese hombre me encuentra, no solo me pongo en peligro a mí, los pongo en peligro a todos ustedes. Y eso
Eso no puedo permitirlo. Pero ahora que yo sé la verdad, ahora que estoy aquí contigo, ese peligro ya existe. Si alguien me sigue, si alguien descubre, lo sé, dijo ella con voz temblorosa. Por eso parte de mí piensa que cometí un error al revelarte la verdad, que debí dejarte ir, dejarte seguir pensando que yo ya no estaba. No, dije firmemente, no fue un error. Necesitaba saber, y ahora que sé, vamos a encontrar una solución. Juntos. Ella sonrió. Juntos. Me gusta cómo suena eso. Terminamos de cenar. Lavamos los platos juntos en la pequeña cocina, y cuando llegó el momento de dormir, Carolina me mostró su habitación. Era simple, una cama doble, un armario pequeño, una ventana que daba a la jungla, nada más. Puedo dormir en el sillón de la sala si prefieres, dije. Ella negó con la cabeza. Hemos estado casados durante 32 años, Fernando. Creo que podemos compartir una cama. Nos acostamos juntos, al principio manteniendo distancia, cada uno en su lado de la cama. Pero después de unos minutos, Carolina se acercó, apoyó su cabeza en mi pecho y yo la abracé. Te extrañé, susurró. Cada día, cada noche, te extrañé. Yo también te extrañé, respondí, a más de lo que las palabras pueden expresar. Y ahí, en esa pequeña cabaña escondida en la jungla, con el sonido de las cigarras y el viento moviendo las hojas de las palmeras, nos quedamos dormidos, juntos, como solíamos hacer, como pensé que nunca volvería a hacer. Por primera vez en 11 años dormí sin pesadillas. Pasaron 6 semanas. 6 semanas viviendo en esa pequeña cabaña con Carolina. 6 semanas que se sintieron como un sueño del que no quería despertar. Establecimos una rutina. Por las mañanas, caminábamos por la playa antes de que llegaran los turistas. Tomábamos café en la terraza. Ella me contaba historias de los 11 años que pasó sola, y yo le contaba sobre nuestros hijos, sobre los nietos que nunca conoció. Por las tardes, yo trabajaba remotamente cuando tenía señal de internet. Revisaba los negocios, hablaba con Ricardo por teléfono. Les decía a mis hijos que estaba bien, que solo necesitaba este tiempo para sanar, y por las noches cocinábamos juntos, veíamos el atardecer, hablábamos de todo y de nada, y dormíamos abrazados como si los 11 años nunca hubieran existido. Pero el tiempo se estaba acabando. Carolina empeoró durante la 5ª semana. Comenzó con pequeñas cosas, se cansaba más rápido durante nuestras caminatas, le costaba respirar después de subir las escaleras de la cabaña, sus labios a veces se ponían azulados. «Ya necesitas ver a un doctor», le dije una noche después de que tuvo que sentarse a medio camino de regreso a la cabaña porque no podía respirar. «Ya sabes que no puedo hacer eso. Entonces déjame ayudarte. Puedo traer a un doctor aquí, alguien discreto, alguien que no haga preguntas». Ella finalmente aceptó. Llamé a un contacto en Puerto Vallarta, un médico privado que atendía a personas que valoraban su privacidad. Le pagué el triple de su tarifa normal por venir a Yelapa y no hacer preguntas. El doctor llegó 2 días después. Examinó a Carolina durante casi 1 hora. Después me pidió hablar a solas. «Su corazón está fallando», dijo sin rodeos. «Necesita cirugía inmediatamente. Si no la recibe en las próximas semanas, tal vez días, las cosas van a empeorar rápidamente. ¿Puede operarla aquí? ¿Podemos traer el equipo necesario?» Él negó con la cabeza. «Es una cirugía compleja. Necesita un hospital, un equipo completo. No es algo que se pueda hacer en una cabaña en medio de la jungla». «¿Y si la llevamos a Estados Unidos? ¿A un hospital privado donde nadie haga preguntas? Podría funcionar, pero necesita hacerlo ya. No puede esperar más». Después de que el doctor se fue, Carolina y yo tuvimos la conversación que ambos habíamos estado evitando. «No voy a ir», dijo ella. «No puedo arriesgarme. Si me registran en un hospital, si alguien ve mi nombre, aunque sea falso, entonces usa tu nombre real», dije. «Di la verdad, que eres Carolina Aguirre, que has estado viva todo este tiempo y enfrenta las consecuencias. ¿Y ponerlos a todos ustedes en peligro?» «Ya estamos en peligro», le recordé. «Yo estoy aquí contigo. Ya crucé esa línea».
y prefiero enfrentar cualquier peligro contigo viva que vivir seguro con tu recuerdo. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿Y nuestros hijos? ¿Cómo les explicamos que su madre ha estado viva durante 11 años? ¿Cómo procesarán eso? Con dolor, con confusión, con rabia probablemente, pero eventualmente con comprensión, porque al final del día siguen siendo tus hijos. Y te aman, siempre te han amado. Carolina se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el mar a través de la ventana, procesando, decidiendo. Si hago esto, dijo finalmente, si regreso, si me opero, si sobrevivo, ya no habrá vuelta atrás. Tendré que enfrentar todo, el hombre que me busca, las preguntas, el juicio de todos. No estarás sola, le prometí. Yo estaré contigo. Nuestros hijos estarán contigo una vez que entiendan, y encontraremos la manera de mantenerte a salvo. Ella se volteó para mirarme. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te hice, ¿por qué sigues aquí? Porque el amor no es perfecto, respondí recordando las palabras del cantinero. Y las personas tampoco lo son. Cometiste un error enorme. Me causaste un dolor inimaginable, pero también me diste 32 años de felicidad. Y esos años valen más que los 11 de dolor. Carolina vino hacia mí. Me abrazó con toda la fuerza que su cuerpo debilitado le permitía. Está bien, susurró. Lo haré. Regresaré. Me operaré. Y enfrentaré lo que venga. 2 días después, organizamos todo. Contraté un helicóptero privado que nos llevó directamente de Yelapa a un hospital privado en Houston. Pagué por una suite completa, por el mejor equipo de cirujanos cardiovasculares, por seguridad privada que vigilara la habitación las 24 horas. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente, pero antes de eso hice algo que necesitaba hacer. Llamé a mis hijos. A los 3, les pedí que tomaran el siguiente vuelo a Houston, que era urgente, que no podía explicarlo por teléfono. Llegaron esa noche, confundidos, preocupados. Ricardo, Fernando Jr. y Mónica entraron a la suite del hospital donde Carolina y yo esperábamos, y entonces vieron a su madre. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Mónica fue la primera en hablar, o más bien en gritar, «¡Mamá!». Su voz era un susurro incrédulo. «¡Mamá!». Los 3 se quedaron paralizados en la entrada. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, confusión y algo que no pude identificar de inmediato. «Hola, mis amores», dijo Carolina con voz temblorosa. «Sé que tienen preguntas, sé que están confundidos, y sé que probablemente me odian en este momento, pero necesito que escuchen, que entiendan por qué hice lo que hice». Lo que siguió fueron las 4 horas más difíciles de mi vida. Carolina les contó todo, sobre su pasado, sobre el hombre que la buscaba, sobre la decisión imposible que tuvo que tomar, sobre los 11 años viviendo escondida. Hubo lágrimas, muchas lágrimas. Hubo gritos. Ricardo gritó. Mónica lloró inconsolablemente. Fernando Jr. salió de la habitación 2 veces porque no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero al final se quedaron, escucharon. Y aunque no entendieron completamente, aunque el dolor y la confusión eran evidentes, no se fueron. «Necesito cirugía», les dijo Carolina al final, «mañana por la mañana. Y no sé si voy a sobrevivir. Por eso necesitaba verlos. Necesitaba que supieran la verdad antes de que fuera demasiado tarde otra vez». Mónica fue la primera en acercarse. Se arrodilló frente a la cama de su madre y tomó su mano. «No entiendo por qué hiciste lo que hiciste», dijo con voz quebrada. «Y probablemente me tome años procesar todo esto, pero eres mi mamá. Y te amo, y no voy a perderte otra vez sin luchar». Ricardo y Fernando Jr. se acercaron también. Y ahí, en esa habitación de hospital, la familia que se había roto 11 años atrás empezó a sanar. La cirugía duró 8 horas. 8 horas en las que mis hijos y yo esperamos en la sala, sin hablar mucho, solo existiendo en ese espacio de incertidumbre. El cirujano salió finalmente. Se veía cansado pero sonriente. «La cirugía fue exitosa», dijo. «Su corazón está respondiendo bien. Va a necesitar mucha recuperación,
pero va a estar bien. El alivio que sentí fue indescriptible. Carolina pasó 2 semanas en el hospital. Durante ese tiempo, mis hijos la visitaron todos los días. Las conversaciones fueron difíciles. Hubo momentos de tensión, momentos de lágrimas. Pero también hubo momentos de reconexión, de recordar el amor que siempre había existido debajo del dolor. El tema del hombre que la había buscado durante todos estos años se resolvió de una manera inesperada. Ricardo, usando sus contactos empresariales, descubrió que el hombre había fallecido 2 años atrás. Carolina había estado escondida de un fantasma durante los últimos 2 años sin saberlo. Cuando se lo dijimos, ella lloró. 11 años de su vida, 11 años escondida. Y todo ese tiempo, especialmente los últimos 2 años, habían sido innecesarios. No podía saberlo. Le dije esa noche mientras la abrazaba en su cama de hospital. Hiciste lo que pensaste que era correcto con la información que tenías. Pero perdimos tanto tiempo, Fernando. 11 años que nunca vamos a recuperar. No, dije, perdimos 11 años, pero ahora tenemos el resto de nuestras vidas y vamos a aprovechar cada segundo. 3 meses después, Carolina y yo estábamos de pie en la playa de Yelapa, el mismo lugar donde esparcí sus cenizas 11 años atrás, pero esta vez era diferente. Esta vez ella estaba viva, recuperándose, fuerte. Nuestros 3 hijos estaban con nosotros, y también mis 2 nietos, Mateo y Sofía, finalmente conociendo a la abuela que pensaban que nunca conocerían. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carolina mientras veíamos el atardecer. Vivir, respondí simplemente. Vamos a vivir, sin secretos, sin escondernos, solo vivir. Ella sonrió. Esa sonrisa que había enamorado hace más de 30 años, esa sonrisa que pensé que nunca volvería a ver. Me gusta ese plan, dijo. La vida después no fue perfecta. Carolina y yo tuvimos que reconstruir nuestra relación desde cero en muchos sentidos. Mis hijos tuvieron que procesar el trauma de perder a su madre 2 veces. Hubo terapia, muchas conversaciones difíciles, muchas lágrimas, pero también hubo amor, risas, segundas oportunidades. Vendimos la casa en Guadalajara. Demasiados recuerdos, demasiado dolor asociado con ese lugar. Compramos una casa nueva en Puerto Vallarta, cerca del mar, con suficiente espacio para que los niños visitaran con sus familias. Carolina ya no tuvo que esconderse. Vivió con su nombre real, con su identidad real. Y aunque la gente tenía preguntas, aunque hubo chismes y especulación, no nos importó, porque al final lo que importaba era que estábamos juntos. Me llamo Fernando Aguirre. Tengo 60 años y esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi esposa, de cómo la encontré 11 años después y de cómo aprendí que el amor, el verdadero amor, sobrevive incluso a las mentiras más grandes. Si algo aprendí de todo esto es que la vida es complicada. Las personas son complicadas y a veces las decisiones que parecen correctas en el momento resultan ser terribles en retrospectiva. Pero también aprendí que el perdón es posible, que las segundas oportunidades existen y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Carolina y yo tenemos ahora 60 años. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Su corazón está más fuerte, pero sigue siendo frágil. Yo tampoco soy joven, pero lo que sí sé es que vamos a aprovechar cada día, cada momento, cada amanecer y cada atardecer, porque 11 años de oscuridad me enseñaron a valorar la luz. Si estás escuchando esta historia, si de alguna manera resuena contigo, quiero que recuerdes algo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rabia, demasiado corta para aferrarte al dolor y demasiado corta para no dar segundas oportunidades cuando el amor es real. Carolina me robó 11 años, pero también me dio una lección que nunca olvidaré, que el amor verdadero no es perfecto, es complicado, es doloroso a veces, pero vale la pena luchar por él. Desde Puerto Vallarta, con el sonido del mar de fondo y la mujer que amo a mi lado, les digo, vivan, amen, perdonen y nunca, nunca den por sentado el tiempo que tienen con las personas que aman, porque la vida puede cambiar en un instante y cuando lo hace,
Lo único que queda es el amor que compartimos y el tiempo que aprovechamos. Esta es mi historia, y estoy agradecido de haberla podido compartir con ustedes. Gracias por escuchar.